Juillet 2018. Santiago de Chile, capitale du Chili. La ville est une véritable fourmilière, un gigantesque alignement d'immeubles à flanc de montagne. Et malgré le spectacle grandiose qu'offre la cordillère des Andes, elle m'apparaît être une ville plutôt modeste. Cependant, je le sais, une réalité économique, sociale et politique bien plus complexe à saisir m'y attend. Consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. Los ratos sufren más las mujeres, fijaos. Duro con ellas, que duran más. Pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues mi vida con sus porfías, porque todo consigues mi vida con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida. Amor de amor. La première question que je me pose est la suivante. Qu'est-ce qu'être jeune ? Por lo general los estudios como de opinión pública muestran o agarran a las juventudes de los 15 o 14 años hasta los 30 años. Por otro lado también los jóvenes, desde una ciencia política o sociología más antigua, ciencias sociales, ven muchas veces como a los jóvenes como adolescentes, les falta algo para llegar a cumplir como con este carácter claro de adultez. Los jóvenes son personas que muchas veces están en desarrollo, pero en términos de que todavía no entran al mundo del trabajo, por ejemplo. Aún no entran, están en formación educativa en muchos casos. Entonces en ese sentido el joven, más que una persona incompleta, es una persona en formación. Eso por un lado. Y por otro lado también el joven, en su carácter biográfico, tiene mucho más tiempo, por ejemplo, para abocarse, en el caso que es lo que conozco yo, que es como la protesta, en las acciones de manifestación, etcétera, que tiene mucho más disponibilidad para la protesta versus los adultos, por ejemplo. Entonces eso también lo hace un agente social bastante interesante a la hora de entender los cambios. Los jóvenes en general tienen menos respeto por las reglas, lo que no me parece algo negativo, sino que al contrario, sobre todo en estos temas como de política. Son más irreverentes, tienen la capacidad de desafiar cosas que uno no hace ya en parte porque tenés más preocupaciones básicas, materiales. Son, yo creo que justamente el grupo social que está llamado a generar cambio. Maintenant que je sais que la jeunesse peut être considérée comme un groupe d'individus liés au changement, je décide d'aller à leur rencontre pour tenter de comprendre ce que signifie pour eux aujourd'hui le mot politique. Política, hoy no sé. Yo encuentro que se me hace un poco, no aburrido, pero sí, no sé cuál es la palabra. Es que lo que pasa, o sea, a mí por lo menos no sé exactamente la definición de política, en verdad. Pero siento que acá en Chile se ve como solo, no sé, a los representantes del país como presidentes o parlamentarios, como que uno piensa en política y piensa en estos representantes, que en Chile en verdad no están bien vistos. Y creo que, en mi ignorancia, creo que la política abarca una cosa mucho más grande que eso y que en verdad incluye al resto de la sociedad también. Para mí es una forma de pensar y de actuar, no solo como de ciertas personas o como en un ente organizado, sino que en tu día a día. Como el decidir qué ropa ocupo o qué quiero hacer o cómo quiero vivir el resto de mi vida
todo implica la política. ¿Qué me evoca? Por sobre todo, a mí por lo menos me evoca una acción colectiva con miras a transformar la sociedad en base a determinados intereses sociales, ideologías políticas, pero también creo que para la gran mayoría de los chilenos, y me atrevo a decir que en muchas otras partes del mundo, la política más bien se relaciona con la administración del Estado, básicamente, y las cosas públicas. De ahí que sea vista como algo tan lejano para la mayoría de las personas. Yo también al principio, cuando era más chica, no entendía mucho la política, ni entendía por qué la gente se metía. Y ahora entiendo que no es una idea de política de tener que estar en un partido político, que pasa mucho también, sino que es una idea de que yo, con mis opiniones, con mi voluntad de cambiar también o de mantener, depende, tu visión de mundo, salga a hablarlo y a comunicarlo. Porque al final somos animales sociales, somos animales políticos, como decía ya Aristóteles hace mucho tiempo. Y es necesario que nos juntemos, que empecemos a hablar y que empecemos así. A mí realmente me importa, que fue lo que a mí me motivó todo este tiempo para hacer todo lo que hemos hecho, es tener esa energía de ir, de luchar, de hacerlo. Y no tengo por qué estar en un partido político, yo no lo estoy, pero sí tengo la voluntad de cambiar ese mundo donde yo estoy viviendo. Mercredi 25 juillet 2018, Santiago, manifestation en faveur de l'avortement libre. Bueno, estamos marchando hoy por el derecho de las mujeres a decidir. Más que nada hay que recordar que este no es un debate religioso, no es un debate moral, este es un debate de salud pública, ya que las mujeres que quieren abortar van a abortar. Y a pesar de esto tenemos que al año en el mundo tenemos 50.000 mujeres que mueren por abortos clandestinos. Acá lo importante de la ley no es que vaya a haber más abortos, menos abortos, ni que la gente vaya o no vaya a abortar. Es que las mujeres que hoy en día abortan en abortos clandestinos y corren riesgo de su salud y su vida, tengan el derecho a poder abortar de manera segura, gratuita y legal. Bueno, el movimiento estudiantil que hemos visto este año, que fue una gran explosión, como una especie un poco de oleada que atravesó todo el país, tiene una multiplicidad de causas y se remonta tanto a, en un principio, las demandas estudiantiles, como cuando empezaron a haber casos hace 2 o 3 años en los que las estudiantes denunciaban con cada vez más frecuencia que sufrían abusos en las instituciones universitarias. En general, la verdad es que vivimos en una sociedad que es de patriarcado, o sea que el hombre es el que manda, el que tiene la plata, el que hace todo, y la mujer no es vista menos, es como el sexo fuerte y el sexo que no es fuerte, el sexo débil. Entonces eso se vivía como en cosas muy pequeñas en todo entorno, tanto en los trabajos, en los colegios, en tu propia familia. A nosotras nos afectaba como carrera, porque veterinaria en sí igual es una carrera que requiere de mucha fuerza física a veces. Por ejemplo, con vacas o cosas así. Entonces nuestros profesores a veces nos decían, mejor vengan hombres en vez de mujeres a trabajar con vacas.
Bueno, empezó una universidad en Valdivia, la Universidad Austral en Valdivia, cuando un grupo de chicas que han sido acosadas en distintos niveles se reúnen en una reunión solo de mujeres y eso les permite hablar un poco sobre las experiencias que han tenido cada una de ellas. Y se empiezan a dar cuenta que es mucho más común de lo que ellas pensaban, que hay muchas que callan porque tienen miedo a decir las cosas, porque tienen miedo a ese proceso de victimización que se produce cuando uno denuncia públicamente a personas poderosas, a profesores que son conocidos, y de ahí se empieza a extender y es muy emblemático el momento en que sucede la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Chile, porque es una facultad que primero está en medio de la ciudad, que todo el mundo pasa a ver los carteles, y es una manifestación que es muy recogida por los medios, y de ahí se empieza a extender tanto a institutos de secundaria como a universidades en todo el país, en Santiago, pero llega un momento en que hay más de 20 instituciones que se manifiestan, que toman la facultad, que hacen la facultad un espacio propio, que realizan conversatorios, que discuten, que hablan sobre temas de protocolo, sobre temas de mujer, que empiezan a discutir un poco también el tema de la educación no sexista, cómo se tiene que reflejar eso en los programas. Esta movilización partió general en mayo. A principios de mayo, la primera cosa que se hizo fue una asamblea de mujeres de toda la universidad, y de ahí fue como un efecto cascada y empezó cada facultad a hacer un petitorio interno de ellos mismos. Después de eso nos dimos cuenta que habían ciertas cosas que teníamos que llevar a rectoría, es decir, como al máximo nivel. Nos juntamos voceras de cada espacio, de cada facultad, a hablar sobre esta cuestión, cómo lo íbamos a hacer. Y hicimos este petitorio que se llama Petitorio Feminista Unificado de la Universidad de Chile, que tiene 4 ejes. El primer eje, que se llama órganos y reglamentos, primero planteamos que se fortalezca la actual Dirección de Igualdad de Género, es decir, que pueda ser un órgano autónomo, central, es decir, que sea para toda la universidad, que pueda recibir todas las denuncias de acoso, abuso sexual y discriminación arbitraria, que tenga un departamento que esté relacionado con el departamento de jurídica, que le puedan dar consejos jurídicos a las denunciantes, consejos psicólogos también, asistente social, etcétera, etcétera, para poder manejar mejor todo el tema de las denuncias, que sea mucho más objetivo, que sea más autónomo. Después hay un segundo eje que se llama educación no sexista, que apunta específicamente a la educación que se imparte en las aulas, es decir, que los programas tengan autores paritarios, es decir, que sea la mitad hombre, mitad mujer, o lo máximo de mujeres que se pueda según el rubro. Después tenemos un tercer eje que es financiamiento, donde nosotros planteamos que las facultades que socialmente se ven como femeninas, es decir, como las artes, como las humanidades, como la parvularia, la educación, etcétera, son facultades mucho más precarizadas, es decir, que tienen mala infraestructura, que no tienen profesores contratados, que no tienen investigación, que tienen malas bibliotecas o poca. Entonces también como que se redistribuya cómo se organizan las platas, como para no responder a esta idea de mercado sexista que imparte en el mundo. Y un cuarto eje que se llama articulación triestamental, porque se supone que nuestra universidad se articula triestamentalmente, es decir, que hay participación equitativa o hay participación de funcionarios, de académicos y de estudiantes en todo el tipo de decisiones que se toman. Entonces nosotros queríamos también plantear ahí que necesitamos más espacios para que esta articulación pueda ser de verdad, y necesitamos también espacios para poder discutir. Y eso se terminó de escribir, se entregó el lunes 18 de junio, se presentó el petitorio así físico al rector y empezó la negociación, la mesa de negociación, que era donde estaba yo. Tuvimos 4 días de negociación intenso, de 10 a 8 de la tarde. Y eso se firmó, y ese acta de acuerdo, es decir, hay un documento donde decimos ya, nosotros nos comprometemos para lograr este punto vamos a hacer esto otro, se firmó el viernes 29 de junio. Fue algo que realmente uno integra en su vida. Fue algo que todas sentíamos. Sí, que todas de verdad sentíamos y que creímos que era realmente necesario empezar a trabajar. Y para mí lo que es hacer como una política más como de ahora o quizás desde mi punto de vista es intentar cambiar yo de verdad. Es que en Francia me acuerdo que había sindicatos de... No, acá no se les llama sindicatos. ¿Se llama cómo? Son partidos políticos, grupos políticos, centros de estudiantes.
Esas son en el fondo las organizaciones que conducen un poco el movimiento. Sí. Un centro de alumnos es como tenemos a nivel facultad, tenemos un decano que nos representa como institucionalmente, y después viene el cuerpo académico y está el estudiantado. El estudiantado elige por sí a representantes estudiantiles que por estatutos internos de nuestra facultad tienen que ser 7 puestos. Sin embargo, 7 cargos donde está el presidente, vicepresidente de agronomía y vicepresidenta de forestal, porque somos una facultad de agronomía e ingeniería forestal. Hay 2 carreras acá. Sí, tenemos influencia política, porque el centro de alumnos de nuestra facultad, a través de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, forman parte del Consejo FEUC, que es la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Y esa federación tiene influencia en la CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes de Chile. Entonces, y tenemos como un peso político a nivel nacional. En cada acontecimiento de relevancia nacional, como lo son hace poco el movimiento feminista, las marchas por la educación, a nivel facultad hacemos como plebiscitos, foros explicativos para informar a la comunidad, ya que somos representantes, y plebiscitarlos para llevar nuestro voto al Consejo FEUC y después la opinión, la visión del estudiantado de agronomía frente a cualquier tema, como por ejemplo lo que fue el movimiento feminista. Yo soy presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, abreviado se dice FEUC. La FEUC es el máximo organismo de representación de los estudiantes de la universidad, en donde la directiva por lo menos la componen 6 personas y representamos a más de 25.000 estudiantes. Entonces siempre se hacen elecciones a final de año y nosotros ya llevamos como alrededor de 7-8 meses siendo federación. Entonces ya estamos terminando nuestro último periodo. Eso es principalmente, como la federación también la componen, está la directiva, la componen también los centros de estudiantes y además están los consejeros territoriales, que son otra figura que es para las carreras muy grandes. Un centro de estudiantes no lo representa completamente, entonces existen otras figuras que es como para equilibrar un poco la representación dependiendo de la cantidad de personas que tengan. La federación viene a ser el organismo gremial estudiantil que aglutina a todo y cada uno de los estudiantes de nuestra universidad. O sea, alrededor de 28.000, 30.000 estudiantes que hoy día tienen nuestra casa de estudio se agrupan en torno a lo que es la fecha. Y ahí funciona a través de un sistema de representatividad en términos de que están afiliados centros de estudiantes de carreras de la universidad y que tienen una representación también en la federación. Mira, yo diría que desde la vuelta a la democracia, los logros más importantes de la federación han pasado con, por así decirlo, imponer nuevos términos en los que se debiese pensar la educación superior en Chile, poner nuevas temáticas, cuestionar cosas que en algún momento parecieron zanjadas y que era imposible de transformar. Si bien al día de hoy yo no te podría decir que nosotros nos sentimos orgullosos de los cambios que ha logrado la federación durante este último tiempo, porque no es así. Mayoritariamente ha sido el gobierno, los gobiernos neoliberales, tanto de la nueva mayoría como de Chile Vamos, los que han ganado el gallito, por así decirlo. El hecho de haber instalado problemáticas tan importantes como lo es el endeudamiento en la educación superior, el tema del financiamiento de nuestras universidades, pero por sobre todo el cuestionamiento hacia qué es lo que estudiamos, por qué lo estudiamos, cómo lo estudiamos y cómo formamos profesionales que realmente se liguen o se relacionen con las necesidades de su pueblo, yo creo que es uno de los logros más importantes que puede cuantificar hoy día la federación.
a ese, como a lo que te acabo de decir, que en el fondo el compromiso se da en distintos niveles y en distintas escalas. Como no todos podemos estar en la primera fila, no todos podemos estar haciendo lo mismo. Y por eso creo que hay niveles de compromiso y que también todos tenemos que seguir, si pudiéramos vivir de activistas, te aseguro que seríamos muchos más. Claro. Porque nos exigen trabajar, estudiar, no sé qué, seguir como con nuestras vidas. Entonces creo que en esa misma línea hay distintas escalas, distintos niveles, y que yo hoy día voy a ir a una marcha, pero y quizás mañana no voy a poder ir, pero van a haber otros que van a poder ir también por mí. Entonces no pasa nada si un día yo puedo ir, si un día puedo escribir algo, si en el fondo tengo a mi compañero de organización que va a poder hacerlo. Trabajo en una organización de derechos humanos que se llama CODEJU, Comisión Chilena Pro Derechos Juveniles. Okay. En eso trabajo también, además. Y lo que hacemos es llevar como a lo contemporáneo el trabajo de derechos humanos en la juventud. Nos hemos enfocado principalmente en el trabajo con secundarios, que son los estudiantes de colegio, digamos, con programas como Promoviendo tus Derechos y un programa que se llama Construyendo Memorias Colectivas, que son de educación y donde los chiquillos ejercen investigación y producen textos afines al asunto. Así que, y ahora somos un grupo totalmente renovado, el que surgió en la dictadura, sí. Y somos solo jóvenes que estamos trabajando en eso hoy día. Ahora estamos en la comuna de Maipú, en el Centro Esperanza Nuestra, que es un centro de neurorehabilitación para usuarios en situación, generalmente situación socioeconómica baja, estratos bajos. ¿Ya? Por lo general, el criterio de inclusión es que tengan una situación socioeconómica complicada, ¿ya? Como para aceptación dentro del centro. Yo soy, como decía, kinesiólogo, trabajo en las mañanas de 9 a 1 de la tarde aproximadamente. Entonces, como kinesiólogo fisioterapeuta, trabajamos con los chiquillos de diferentes alteraciones neuromusculares, musculoesqueléticas, para favorecer su rehabilitación. Le enseñamos diferentes estrategias de recuperación, hacemos trabajo de fortalecimiento, controles bípedos, controles de la marcha, recuperación de sus nuevas habilidades con las nuevas condiciones en las que se encuentra ahora actualmente el usuario. La verdad, yo me comprometí, me nació como la idea de partir como voluntario, primero porque la situación como de la carrera como tal está medio compleja. Ya eso es como lo primero. Lo segundo, porque obviamente me encanta el área de neurorehabilitación. Y para estar en esta área hay que tener cierta cantidad de experiencia, ¿cachai? Y conocimiento. Y aparte conocí al centro, tuve un tío que estuvo aquí hace un par de años, 3 años aproximadamente, en el proceso de rehabilitación. Entonces lo conocía, entonces como todo eso suma como para que yo quiera en parte como devolver la mano en algún sentido y también ganar experiencia yo y ser un aporte para el centro. Bueno, acá lo que sobre todo hacemos es que uno toma un grupo de alumnos, entre 8 y 10 personas, y uno le enseña a hablar español. Sí. Como es algo muy... Tratamos de ser organizadas, pero es difícil porque somos pocas profes y muchos alumnos. Tomamos grupos de principiante, medio y avanzado. Al principio había mucha gente, podían llegar a ser 40 alumnos un día. Y veníamos todos los sábados, desde agosto del 2016. Yo empecé a venir en abril del 2017 y he venido de manera intermediaria por los estudios. Generalmente vengo sábado por medio, que es una vez cada 15 días. Esto es venir una vez cada 15 días y generalmente esto me toma 5 horas de mi día. 5 horas que yo podría estar egoístamente dándole más tiempo a mis amigos, estar dándole tiempo a salir, a hacer ocio o estar estudiando para la universidad, que debería estar haciéndolo.
debiera significar volver a conectar la política con la sociedad, que hoy en día se encuentran en dimensiones y planetas completamente diferentes. Entonces cualquier persona comprometida debe tener la voluntad de levantar todas estas demandas que han sido excluidas del sistema político, pero precisamente para que sean consideradas por la política. Porque lo contrario sería caer en una dinámica bien de quejarse, pero sin ser capaz de resolver nuestros propios problemas. Y creo que es un poco la dimensión de la política que se ha perdido. Entender la política como una acción colectiva que permite resolver problemas comunes. Y creo que cualquier joven que quiera involucrarse para que de aquí a 20 años más la sociedad sea diferente, creo que debe entender el compromiso político de esa manera. Esto de comprometerse es como entregar siempre lo mejor de uno mismo, obviamente no sé si sin esperar nada a cambio por lo general, o comprometer pues para una ganancia, o puede ser más que para no esperar nada a cambio, sino que para generar una ganancia mutua. Mira, aquí podría hacer un comentario un poco más polémico. Yo me atrevería a decir que son muchos los jóvenes en Chile que se comprometen a realizar diversas actividades. La organización estudiantil en general, creo que si uno se puede dar una vuelta por la universidad en Chile, existe y aflora, no es algo que no vaya a existir. Sin embargo, la manera de canalizar toda esa organización, quizás muchas veces el descontento existente, está de manera dispersa. Entonces, en muchas ocasiones pareciera ser poco, pareciera no bastar. Y pareciera ser que es difícil realmente construir ese camino. Pero ahí es donde yo lo enlazo un poco quizás con lo que te decía antes, o sea, en la medida de que las herramientas organizativas han estado puestas con un foco equivocado, es más o menos un resultado lógico que la organización estudiantil mire hacia atrás y no encuentre precisamente a los estudiantes respaldándola. Pero los estudiantes los estudiantes se organizan, los estudiantes tienen una serie de iniciativas, los estudiantes tienen un descontento. Es quizás como uno piensa una estrategia que realmente sirva para volver a convocar a esas masas estudiantiles que día a día se organizan en diferentes iniciativas, pero que el día de hoy no han logrado encontrar una dirección política clara. Yo tengo mucha confianza en el futuro. Yo creo que el feminismo particularmente es una cosa que llegó para quedarse, que ya con la efervescencia que hemos creado, con lo mucho que se ha dado a hablar, es una cosa que va a venir para quedarse. De hecho, el otro día estábamos hablando con una amiga sobre el lenguaje inclusivo, sobre esta idea de que ahora en español, por ejemplo, no se dice todos, se dice todes, para poder incluir mujeres, hombres y géneros no binarios, que también se escriben así, y ha habido mucha burla en torno a eso, de todes y compañeros, mucha burla, pero hay burla porque a la gente se le está incluyendo en la conciencia. Se empieza a hablar, se empieza a conversar, y eso es algo que genera un cambio, que nos empezamos a decir, claro, ya empiezan a haber cambios. Las mismas generaciones hacia más abajo ya no tienen esta idea de la mujer sumisa o del modelo patriarcal. Yo tengo una hermana más chica que tiene 10 años y una vez le empezamos a decir como tú eres una mujer independiente, no necesitas a ningún hombre, tú puedes hacer lo que tú quieras, y todo un discurso muy feminista. Y me miró y me dijo, pero si yo ya sé todas esas cosas, ¿para qué me las estás diciendo? Entonces yo cuando escucho ese tipo de comentarios me doy cuenta que es un cambio que viene como avalancha también. Cuando crecen las generaciones crece esta idea y se va creando más y más allá. Hay también una voluntad de ciertos órganos, de cierta gente de cambiarlo, de darse cuenta. Soy súper machista, ¿cómo lo puedo cambiar? Y también hay leyes que nos amparan en ese sentido. O sea, se cobró el primer parte por acoso callejero, que también la gente se burla, ay, no se le puede decir nada ahora y todo eso, pero se empieza a hablar, se empieza a cuestionar cómo nos relacionamos, y todo este tipo de conversaciones así va a seguir, yo creo, y el arte es un gran impulso para eso, para que no nos olvidemos de lo que estamos luchando, de qué es lo que estamos hablando, de cómo lo queremos cambiar, y si nosotras desde nuestra lucha en la universidad, así como en esta educación, que desde ahora ya no sea sexista, significa que todo el resto para adelante tampoco va a ser sexista. Ahora igual le tengo confianza al futuro porque nosotros somos una generación empoderada y que si bien ahora no nos toman mucho en cuenta, por ejemplo los políticos o cosas así, pero nosotros sí vamos a crecer y sí vamos a tener hijos, y a nuestros hijos sí los vamos a criar con una manera distinta, y nosotros vamos a cambiar nuestra propia generación, nuestra vida, para poder lograr todo lo que queremos y todo lo que pedimos.
Yo creo que sí, igual. Igual me siento más esperanzada que cuando no sabía. Es que ese es el tema. Yo creo que cuando uno se da cuenta de las cosas, siente que todo puede evolucionar. Y yo igual he visto cambios en mi familia, en mis amigos. Hay otros que no he visto cambios y que me di cuenta que yo también era así y dije, qué atroz. Qué atroz, yo era así. Pero darse cuenta de eso también es un cambio, entonces igual sí, yo me siento esperanzada al respecto. Yo no sé tanto, es que, claro, en primera instancia me pasó eso, o sea, cuando tú te das cuenta de las cosas y ves un camino para que se solucionen te parece obvio y tú, pero si es tan simple, ¿por qué no lo hacemos? Es cosa de juntarnos y hacerlo. Pero hay veces que salgo de este círculo de la facultad y converso con amigos de otras partes y es como que de verdad tienen ideas que no me hacen ningún sentido y a ellos no les hace ningún sentido lo que yo les digo tampoco. Entonces ahí es como, wow, quizás lo que yo estoy viendo que es tan obvio, para las demás personas ni siquiera es una opción. Sí, es verdad. Yo cada vez que me meto a Facebook elimino como a 3 personas. Es terrible. Sí. Entonces, no sé, yo creo que a largo plazo sí, pero igual depende mucho de lo que nosotros hagamos. Depende mucho de los cambios, y no físicos, no materiales, sino los cambios en términos de ideas que podamos provocar. Sí, eso es una frase que siempre me queda en la cabeza de si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Sí. Ahora mi guacho. Está lleno de esos que no dan la cara, de esos que se esconden, nunca saben nada, mueven hilos siempre desde su escritorio, no escupas al cielo como pecas pagas. Y cuando se levante el pueblo, súbase a un avión